Bueno, vamos con algunos casos especiales que son más o menos interesantes, pero para eso tendremos que definir qué serían los casos especiales. Y para eso, más o menos vamos a usar cuáles no son los casos especiales, que sería, por ejemplo, si vos estás maximizando, te da definido negativo y te da los lambdas positivos, entonces te indica todo que es un máximo. Entonces, como algo bastante normal. Si vos estás minimizando, te da definido positiva y tus lambdas son positivos, al decir que al minimizar es que lo orientaste para minimizar tus lambdas positivos, entonces, bueno, ya quedaría que sería un punto mínimo en el borde, en el dominio, en el interior, todo. Entonces, en estos dos casos, bueno, son bastante los más tranquilos, más normales. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si estás maximizando? Orientaste tus restricciones para afuera del dominio y tu gestión no te da definida positiva, o sea, como que te da que hay un mínimo o sea, definida positiva, así, acá lo hice, y te da que hay un mínimo en el borde, y después te da que tus lambdas son negativos, o sea, también tenés un punto mínimo en el interior. Entonces eso te dice que tenés un punto mínimo local. Gráficamente sería que si fuera este tu dominio, ¿ok? Entonces indicaría que que tu gradiente de la función y tu gradiente de la restricción apuntan hacia adentro. Por más que esté hecho para máximo, apuntan hacia adentro y no hay ningún problema, es un punto mínimo local. Pasa más o menos lo mismo cuando estás minimizando y te da lo opuesto. Te da que te da un hessiano definido negativo, se te da un puntito máximo, te da que tus lambdas son negativos, o sea, como que te indicarían un punto máximo, ya que están apuntando hacia el otro lado que vos estabas perfilando, orientando, y que vos estabas orientando para adentro, entonces al ser negativo te apuntan hacia afuera, que sería lo de máximo, por lo tanto sería un punto máximo en el borde. Entonces, como te dan estas dos cosas en el borde y en el dominio, y el interior, perdón, entonces en el dominio tenés un punto máximo local, ¿bien? Que sería más o menos gráficamente esto, ¿ok? Bien. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, si los lambdas te dan distintos signos? Si te dan distintos signos, los lambdas siempre es un silla en el interior y en el dominio. Por más que, bueno, después cuando hagas el hessiano te digas que en el borde sea un punto máximo mínimo, si está intercalado los signos de las lambdas, o sea que ya tiene que ser más de dos en un vértice, siempre te dice que es un punto silla, ¿ok? Entonces ya, por ejemplo, es un bastante importante caso. Y después falta otro caso. Y después falta el otro caso que sería, por ejemplo, si tu hessiano te da mínimo, y, o sea, en el borde tenés un mínimo, y después tu lambda te dice que da un máximo, o sea, que en el interior tenés un máximo, entonces es silla. Y si, bueno, el hessiano te dice que es un máximo y tus lambda te dice que es un mínimo, entonces también es silla. Eso no importa dónde lo orientes, si los dos resultados o las dos conclusiones te dan distintas, entonces es silla. Porque igual tendrías que hacer el cuadro, como vimos antes en la primera parte, en el borde, en el interior, todo, pero la conclusión sería que en el dominio habría un silla. Porque bueno, si vos lo estarías viendo desde el borde, por ejemplo en este caso, tendrías un máximo, pero si vos lo ves todo en el dominio tenés un mínimo. Entonces eso sería silla. Bueno, acá tenemos distintos tipos de funciones y sería distintos casos, por ejemplo, de distintas formas de ver y sacar los puntos críticos rápido. Acá imagínate está el punto crítico, entonces vamos a ver siempre que los vértices, perdón, van a ser un punto crítico y que los ortogonales, o sea, los puntos que formen un ángulo de 90 grados hacia el punto, van a ser también un punto crítico. Fíjate que acá este forma un ángulo de 90 grados, que por ejemplo si esto es x más 1, x más y igual a 1 sería el 1 medio medio, si este está en 1, 1. Acá por ejemplo sería también distinto, entonces mira, fíjate que acá está a 90 grados y a 90 grados. Bien, después tenemos otro que ahora el punto está afuera, pero vos fíjate que hacia donde apunta acá es como que no hay un ángulo de 90 grados que se forma. ¿Ok? Entonces el punto crítico va a tener los vértices, pero en el borde solamente vas a tener esos dos, los vértices y no otro más. Ahora, ¿qué pasaría si este, por ejemplo, estaría bien hacia donde apunta la flecha del punto crítico? Ahí sí que organizaría un punto crítico ahí, ya que es ortogonal. Bien, ahora vamos con convexidad. Ahora, primero para lo que tenés que saber con convexidad es que el dominio puede ser convexo o no convexo. Bien, acá por ejemplo un dominio convexo, viendo lo que estábamos viendo antes, sería esto, ¿no? Que sería por ejemplo así y decís, che, mira, vos tenés este punto y este punto o cualquier punto dentro de tu dominio
se pueden unir el segmento que los une, que sería la línea verde, aunque bueno, salió un poquito curvada, pero si fuera bien recta, el segmento que los une está dentro del dominio, todo el segmento, ¿ok? Vos desde acá hasta acá está todo en el dominio, ¿bien? Y eso con cualquier punto, de acá con este de acá, este con este de acá, cualquiera. Ahora, un no convexo, lo que pasa es que, por ejemplo, si fuera el mismo caso, pero en vez del dominio lo da adentro, si no lo da afuera, no sería convexo, por ejemplo, porque este punto acá no se une con este de acá, ya que el segmento, por ejemplo, entre esta parte, no están en el dominio. Bien, y por más que este sí se una, por ejemplo, con estos dos, mínimamente estos dos, ya no se unen, entonces no es convexo. Pero bueno, si el dominio es convexo, entonces vamos a adaptar a la función, ¿ok? La función puede ser cóncava o puede ser convexa. Cóncava significaría que, por ejemplo, tira agua, ¿no? Eso si fuera un techo, significaría que cuando cae el agua no junta, en cambio el convexo sí. Mira, el cóncavo tira el agua, entonces fuera como un techo y listo. Y el convexo, en cambio, es como un jarrón y junta el agua. Entonces, el hessiano te tendría que indicar, si, para que fuera cóncava, que el hessiano de la función que sea definida negativa. Ya acá, en la convexa, te tiene que indicar que sea definida positiva, ¿ok? Bien, y con esto puedes hacer algo importante que te va a servir como argumento. Pero lo primero que tienes que saber para que te sirva como argumento realmente es, ¿tu dominio es convexo? Si es convexo, saltas al segundo paso, que es, ¿qué es tu función? ¿Es cóncava o es convexa? Bien, vamos a iniciar con el caso de cóncava. Si es cóncava y tenés un punto crítico mínimo, y después entonces tenés un argumento para decir que es un mínimo absoluto, ese punto crítico, que igual también tenés que pasar otra resolución, pero dice que si es convexa y tu punto crítico es un máximo, entonces tenés argumentos para decir que es un máximo absoluto en ese punto.